8 de la mañana en la República Argentina. Tenés 20 grados 8 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Aflojó un poquito la lluvia, pero está realmente feo. Sí, fea la mañana, muy fea. Nosotros nos vamos a hacer la segunda entrevista de la jornada. Hablamos la semana pasada, a mi gusto lamentablemente, me parece lamentable cuando ponemos en este contexto la ciencia en agenda, cuando en realidad hay cuestiones mucho más prioritarias respecto a la ciencia, como la cuestión presupuestaria, como las becas del CONICET. De hecho, la semana pasada recortaron muchos proyectos científicos en el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, e increíblemente terminamos hablando por la científica Sandra Pita del CONICET, terminamos hablando de una ficha del Frente de Todos, donde un científico tenía simplemente bordado el logo del CONICET en uno de los bolsillos, y se armó un escándalo nacional como si realmente eso fuera lo importante. Por eso nos parecía relevante poder hablar un poco con Adrián Paenza, periodista, matemático y profesor, por supuesto, de Ciencias Exactas. Adrián, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado y todo el equipo de Crónica Anunciada, tenemos el gusto de saludarte y te agradecemos mucho por atendernos. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Qué tal, Juan? Rocío, muy bien. ¿Estás acá en el país, no? No, estoy en Chicago. Ah, bueno, vale doble entonces que nos atiendas, gracias. Bueno, acá no 20 grados, acá hay 4 en este momento. Uy, qué frío. Yo no podría jamás. Adrián, ¿tuviste oportunidad de ver lo que sucedió la semana pasada acá respecto a estos afiches del Frente de Todos con el logo del CONICET? No. Leí en un momento determinado algo al respecto, pero no me detuve. No, creo que hay, como decías vos al principio, creo que hay algunas otras cosas para hablar del tema del CONICET y del tema de la ciencia en la Argentina antes de discutir un logo. Pero naturalmente debe haber una intencionalidad para que desviar la atención, en lugar de hablarlo de lo realmente esencial, hablar de una cosa totalmente accesoria. Totalmente. Me parece que es perder el tiempo. Hablemos de la ciencia. No, yo no quiero conducir la entrevista, pero si vamos a hablar de algo, hablemos seriamente de lo que pasó en 4 años y no del logo en un guardapolvo. Totalmente, a eso queríamos llegar justamente. Bueno, la semana pasada nuevamente se recortaron proyectos relacionados a el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología. Imagino que el desafío de Alberto Fernández será grande en este sentido. ¿Qué expectativa tenés vos? Y por sobre todas las cosas te quería preguntar si te parece relevante devolverle la categoría ministerial a Ciencia y Tecnología. Sí, claro que me parece relevante. De hecho, estábamos cuando Alberto Fernández estaba en campaña y venía para la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, no me acuerdo exactamente, creo que fue en agosto. Estábamos juntos en el auto y yo le pregunté, íbamos justamente para la facultad, y yo le pregunté qué es lo que iba a hacer con el ex ministerio. Me dijo, no, la idea es fuerte, vamos a darle la categoría de ministerio nuevamente. Y bueno, sería una buena oportunidad entonces para anunciarlo hoy, porque iba a haber una cantidad. Yo sabía que cuando llegáramos a la facultad el aula magna del pabellón 2 iba a estar repleta, de hecho así fue. Digo, este es el lugar, si lo vas a anunciar, este es el lugar natural para hacerlo. Y así hizo, y aparte en la conversación con él estaba claro que esto no siquiera era un tema de discusión interna para él sabía que iba a recuperar, estando Cristina y Alberto Fernández en la conducción. Yo creo que eso no debió haber sido nunca un lugar de disputa. Lo que hizo el gobierno de Macri de quitarle justamente la categoría, de ningunearlo, después de haber dicho que era la única política del gobierno anterior que iba a sostener, evidentemente es que todo fue así. Pero como ahora esta gente se va, entonces lo que podemos hacer es empezar, en lugar de hablar de lo pasado, empezar a hablar del futuro, porque no va a ser una tarea sencilla. Dinero infinito no hay. Entonces lo que hay que hacer es empezar a tomar determinaciones sobre cómo cubrir las necesidades básicas. Cuando Cristina se fue del gobierno discutíamos proyectos. ¿Qué proyectos? Proyectos satelitales, de radares, de vacunas, no sé, de reactores nucleares, cantidad de cosas en donde el país se había posicionado en lugares de vanguardia. Sí. Ahora estamos discutiendo nuevamente sobre presupuestos, sobre gente que se va, sobre proyectos cancelados, la cancelación de becas, etcétera. Es decir, volvemos a hablar como si nos hubiéramos retrotraído a 20 años para atrás. Claro.
Ahora, Adrián, ¿cómo estás? Rocío Creo te saluda. ¿Qué tal, Rocío? Mucho gusto. Mucho gusto. Si bien es lamentable tener que estar hablando, como vos decías, de todo esto que pasó en estos 4 años, te quería preguntar un poco en el marco histórico cómo lo veías, porque así como se le bajó el rango al Ministerio de Ciencia, ocurrió lo mismo con ministerios tan importantes como Salud y como Trabajo. Sí. ¿Qué te parece que va a pasar con este gobierno en la historia y en lo que se viene, digo, como aprendizaje para no volver a destruir las cosas que se han construido? Digo, ¿qué percepción tenés vos de cómo se va a recordar este gobierno en términos históricos y en términos de acciones a partir de esto? Y bueno, en el momento en que podamos tomar una perspectiva histórica, que tampoco yo soy la persona para tenerla, porque creo que es muy difícil en este momento cuando la historia está en gerundio, cuando la estamos haciendo, construyendo, digamos, es muy difícil tener la capacidad, por lo menos yo no estoy seguro, estoy convencido que no la tengo, de poder levantarme del nivel del piso y mirar con un poco de, digamos, con un panorama histórico y mirar las cosas para tratar de sacar conclusiones. Pongámoslo de esta manera, en el momento que haya menos emociones, cuando la gente esté menos agitada, menos comprometida con las venas en sus lugares naturales y no en fervores, no sé cómo se podrá decir, pero enfervorizada frente a cada uno de los acontecimientos. El hecho de que estuviéramos hablando del lobo demuestra que todavía estamos muy en la pelea. Entonces, cuando podamos tener una perspectiva, vamos a mirar este gobierno como un gobierno realmente de una vergüenza. Y estipular, entonces, en lugar de calificar, y yo acabo de cometer el mismo error, en lugar de calificar, empezar a mirar lo fáctico. A ver, independientemente de cuáles fueron los anuncios de Macri en su momento, mirar qué fue lo que pasó, y tomar área por área y empezar a desglosar cada cosa. El hecho de que se hubieran quitado la categoría del Ministerio del Trabajo y de Salud, y al de Ciencia, va a quedar como datos para analizar, datos, digamos, episódicos, fácticos, que no van a poder ser refutados. Vamos a poder mirar con un poco de perspectiva también los distintos presupuestos, porque en definitiva hacer política es entregar y decidir cuáles son las prioridades. Totalmente. Uno tiene, como decía hace un rato, no hay una cantidad infinita de dinero, hay una cantidad finita, y hacer política es tomar determinaciones, hacer una tabla de valores. Es decir, voy a pagar tal cosa, va a entrar una cantidad de dinero por impuestos, por lo que fuere, por exportaciones, por la cantidad de cosas que podemos poner en el haber, y vamos a pagar y vamos a invertir en determinadas cosas. Bueno, habrá que ver cuánto dinero salió del país, cuál fue la política económica, a quiénes favoreció, etcétera, etcétera, y hay que hacer un análisis más global con un poco más de tiempo, y como dije al principio, no soy yo la persona para hacerlo, pero en todo caso, una conclusión importante podría ser que históricamente este tipo de gobiernos como los que se van, siempre llegaron al país a través de las dictaduras, por golpes militares. Nunca hubo políticas económicas como las que implementó el gobierno de Macri, sin que hubiera habido un golpe militar atrás. O sea, siempre fueron políticas establecidas por una coalición cívico-militar. Esta vez no intervinieron los militares, o por lo menos no de manera visible. Ya han salido de la escena política. Ahora, yo nunca creí que el pueblo podía votar, y de hecho así fue, votar ahora lo hizo en un 40% casi, votar por políticas neoliberales. Bueno, llegaron al poder, y uno podría mirarlo así. Cuando ganó Macri, ganó por 2 puntos en segunda vuelta, y fíjense, al decir 2 puntos, uno está diciendo lo siguiente: si un 1% de la gente que votó en ese momento hubiera votado al revés, hubiera sido un empate, porque hubiera sido 1% menos para Macri y 1% más para Scioli. Y ni hablar de que la coalición que condujo Scioli tuvo a Massa al costado, que les quitó obviamente votos. Si Massa le hubiera dado los votos a Scioli, claramente hubiera sido ganador nuevamente el gobierno, se hubiera prolongado el gobierno de Cristina, por ponerlo de esa manera, con la persona que ella había elegido. Yo estoy en desacuerdo porque a mí Scioli no me parecía que fuera un buen candidato, pero aún así, ahora, después de haber gobernado nada más que 4 años, el gobierno anterior había gobernado 12, 4 años, el gobierno ganó, la oposición gana con 8, 9, 10 puntos de diferencia, no sé, después de haber gobernado el otro por 4 años nada más y en primera vuelta. Eso está diciendo cosas. Pero también hay para analizar qué fue lo que pasó en toda la parte centro del país, porque hay un 40% del país, 38%, no importa, que lo vota Macri. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que nosotros no vemos? ¿Qué es lo que yo no veo? Vamos a poner así. ¿Por qué votó eso? No los afecta. O sea, hay un grupo de personas como si hubiera 2 Argentinas claramente delimitadas. O no les interesa, que es otra manera, no le interesa al prójimo.
A nosotros, no es por mí, yo no lo estoy diciendo por mí personalmente, a mí no me falta nada, pero no les importa a la gente. Es muy interesante el planteo ahora, y Adrián, justamente siguiendo este mismo análisis, ¿no hay posibilidades que se haya tomado las PASO como una suerte de primera vuelta, y la primera vuelta como una suerte de balotaje, donde hubo una polarización a tal punto que mucha gente se sumó a votar y fue a votar directamente a Macri por temor al regreso de tal o cual persona, e incluso migró su voto de, no sé, Spert, Gómez Centurión y Lavagna hacia Macri, y en cambio el votante de Alberto Fernández, al haber tenido de entrada una unidad, votó en las PASO, votó de nuevo en primera vuelta, y no se sumó mucho también porque daba la impresión que ya había ganado. Digo, el votante de izquierda que tal vez hubiera votado a Alberto Fernández en un balotaje, no lo fue a votar en primera vuelta porque dijo, bueno, ya sacó 48 puntos, no me necesita, digamos. Bueno, sí, podríamos hacer ese análisis. Aparte hubo mucha más gente que votó, no se contabilizaron los votos nulos, etcétera, pero esencialmente hay un 40% que, cambiando o no cambiando, votó, aunque sea porque como castigo por no querer que volviera Cristina, pero votó que se mantuvieran este tipo de políticas. Claro. Y eso nosotros no lo podemos soslayar, porque sería un buen momento para empezar a entender qué es lo que pasa del otro lado, o por lo menos es lo que yo querría poder hacer para educarme mejor. En lugar de combatirlo todo el tiempo, lo cual no quiere decir que deje de hacer, quiero entender, porque hay algo que pasa. No puede ser que el 40% de la población esté en contra de la otra gente. Me resisto a creerlo, no puede ser que sea así. O sea, que me queda cómodo tener una posición maniquea y binaria y decir, bueno, ellos que están del otro lado de la teórica o famosa grieta, son personas insensibles, injustas, no les interesa. Pero está mal ese análisis, digamos, porque es poner a todo el mundo en la misma bolsa, y obviamente tiene que estar equivocado. Entonces, ¿qué es lo que me estoy perdiendo? ¿Qué es lo que no estoy analizando? Hay algo en algún lugar que yo no veo. Entonces, resulta fácil meter el problema debajo de la alfombra y decir, son insensibles, son injustos, son lo que fuere. Adrián, la calificación que... Sí. Paula Sabates te saluda, buen día. Mucho gusto. Uno de los lugares donde ganó Macri, o bueno, en realidad donde ganó Larreta, es aquí en la ciudad de Buenos Aires, y pensaba en lo que decías antes de volver a tener Ministerio de Salud, de Trabajo, de Ciencia. ¿Se puede, digamos, extender un gobierno de esas características como el que plantea Alberto Fernández cuando en el distrito más rico gobierna un gobierno neoliberal como el de Larreta? Y bueno, pero eso es lo que sucede también en democracias que llevan más años que la nuestra. O sea, por supuesto que lo ideal sería que no fuera así, pero en otro lugar también yo podría decir, no quiere decir que esté a favor de Larreta, ni mucho menos, pero a lo mejor si hubiera maneras de controlar, de manera tal de que no suceda lo que mucha gente cree que pasó durante los gobiernos anteriores, tampoco estaría mal. Yo no le tengo miedo a eso, porque refleja dos países diferentes. Miren lo que pasó en Córdoba, por otro lado, no solamente en la capital federal. O sea, de hecho, en Córdoba la diferencia fue mucho mayor a favor del macrismo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ignoramos todo? Porque en la pregunta que usted me hace, y con toda razón, dice, ¿se puede gobernar? Sí, se puede gobernar, pero también hay que gobernar pensando que no solamente eso sucedió en la capital federal, sino que sucedió en los distritos, sacando Capitalina, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, pasó en una franja del país muy importante. Sí, no tanto si se puede gobernar, sino si se puede plantear un gobierno nacional unificado en políticas de ciencia, de trabajo... Seguro que se puede, eso seguro que se puede. De eso además, no es que se puede, se va a poder, porque de hecho primero ya sucedió, porque esta gente, digamos que ahora, no pasó tanto tiempo, desde que el momento en que Cristina, ¿cuántos puntos sacó Cristina en un momento? No sé si fue en el 2013, no me acuerdo, 60 y pico %. La gente que ahora lo votó a Macri, ¿en qué año fue? En 2011 el 54%. En el 2011. Bueno, digamos, hace 8 años había gente que no votaba, pero la mayor parte de la gente que votó ahora al macrismo también existía en ese momento. Claro. Sí. O sea que evidentemente votaba de la manera en que lo hacía hace 8 años. Claro. Los que son antiperonistas, los que son, digamos, que están anti-Cristina o anti-gobierno kirchnerista, lo que fuere. Esa gente existía también antes. Y gobernar se pudo. Cristina pudo llevar adelante una cantidad de políticas populares, públicas, políticas de Estado, en donde realmente había inclusión. Yo no me voy a cansar de repetir un ejemplo, y lo digo sabiendo que parezco un disco rayado, pero a ustedes no se lo dije nunca. A ver. Pero es que quiero mostrar
fíjense lo que pasa. El gobierno de Cristina entregó 5 millones de laptops a chicos que no tenían acceso a la computación. La persona que está en este momento escuchando el programa de ustedes, no importa si son 10 millones o ustedes los que están en la mesa nada más. Bueno, cada uno de nosotros no se imagina el día sin tener un teléfono celular. Ahora, y tiene acceso a la comunicación, a internet, a las computadoras, etcétera, desde hace mucho tiempo. Digamos, ayer estaba mirando en un momento determinado una película que una de las sanciones frente a una persona que había cometido un delito informático era ponerlo preso sin acceso a la computadora. Y él podía aceptar, la persona podía aceptar estar recluida en un lugar durante un año, privada de la libertad, pero no privada de la computación, del acceso a internet, del acceso a la comunicación con el mundo externo. Bueno, hay grupos de personas muy grandes en la Argentina, de chicos, que no tenían acceso al mundo exterior, porque no se trata solamente de salir a la calle y ver. Hoy tener acceso significa tener acceso a la computación, estar metido en internet, tener las ventanas al mundo. Eso fue lo que hizo Cristina, que no necesariamente fue mirado, aceptado y valorado como uno de los aportes más importantes. Haber quitado eso es ser criminal. Entonces, ese tipo de políticas, yo estoy seguro que van a volver porque lo he hablado con Cristina. Entonces estoy seguro, ella no va a hacer un gobierno junto con Alberto Fernández, y Alberto Fernández también, porque eso es lo que estuvimos hablando también. ¿Cómo va a quedar afuera eso? Es criminal hacerle eso. Es como pasar a la época en donde no hay heladera o vos no tenés antibióticos. No hay manera de hacer eso. Entonces, desde ese lugar, para contestarle a Paula, yo creo que sí se puede y seguro que va a pasar. Claro. Además, yo tengo ganas de ser optimista, ¿no? Como se nota. Entusiasmado y optimista. Adrián, y si Alberto te convocara, ¿te gustaría formar parte de un gobierno o del Ministerio de Ciencia y Tecnología? A mí me gustaría que al país le vaya bien y que Alberto Fernández tenga la claridad mental para que nunca se le ocurra hacer semejante cosa. Y aparte que convoque a gente joven. Yo tengo 70 años. Tiene que venir gente joven para hacer las cosas. Yo puedo colaborar con el país de la manera, de cualquier forma, pero no en forma orgánica ni oficial. Claro. No se le va a ocurrir a Alberto Fernández, porque creo que es una persona que está bien, digamos, la última vez que hablé con él parecía una persona normal, así que eso no se le va a ocurrir. Adrián Paenza, muchas gracias por el tiempo, por las definiciones y por esta pincelada de humor también para cerrar. Un abrazo enorme y esperamos tenerte por acá pronto también en el piso disfrutando de un lindo rato. Ojalá que la próxima vez que vengas ya sea con Ministerio de Ciencia y Tecnología, como bien comenzamos. Esperemos que sí. Un beso para Rocío, para Paula, un abrazo para vos y para toda la gente que te acompaña, y también a los productores, ¿no? Que son las personas invisibles que hacen posible que todo esto suceda. Un abrazo fuerte, un beso, muchas gracias. Gracias a vos, Adrián, un abrazo enorme. Pasaba Adrián Paenza con elogios a Leandro Raduazo, una cosa insólita, acá en Crónica Anunciada. La realidad